Pues vamos a dar inicio el día de hoy. Tenemos, vamos a empezar con nuestra compañera, la licenciada Cedeño, nos va a dar unos informes técnicos de lo que debemos, cómo vamos a trabajar en este ECO, y después vamos a presentar a nuestra invitada especial. Saludos a todos, bienvenidos y muchas gracias por haberse conectado en este tiempo con nosotros en este COVID-19 ECO para América Latina de prevención y control de infecciones. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los participantes. Si su conexión de internet se lo permite, le pedimos que prendan su cámara si es que tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llame. Por favor, utilice el cuadro del chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat y a través del registro. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. Nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recursos en el chat. Gracias. Gracias, Denise. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Mariangeli Freitas Nin. Ella es una infectóloga, especialista en enfermedades infecciosas y antropóloga. Ella es consultora para el CDC de Centroamérica. Labora actualmente en Guatemala. Ella, por los últimos 15 años, su experiencia ha sido trabajando en salud pública y en salud global, y en una variedad de países como Brasil, México, Estados Unidos, Guatemala. Antes de unirse al CDC de Guatemala, Dr. Nin condució investigación en la Universidad de Colorado y ha trabajado en una gran variedad de proyectos relacionados con salud. Más recientemente, en esta pandemia, ella se ha estado enfocando en proveer consejos, consejería y apoyo técnico al personal de salud en los países de Centroamérica. Así es que muy bienvenida, doctora Mari, y adelante, tiene usted el escenario ahorita. Tenemos 35 participantes, normalmente aquí en el lapso se van uniendo unos más. Bienvenida. Gracias, Elsie. Gracias por la bienvenida y gracias por recibirme en esta sesión de ECO. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre triaje de pacientes con sospecha de COVID-19 en escenarios de centros de atención médico. Esta presentación fue preparada por el equipo internacional de prevención y control de enfermedades, infecciones, que está en Atlanta. Entonces, gracias al team por preparar la presentación. Y lo que vamos a hablar hoy es un poquito, este mismo documento puede ser encontrado en este link, en la página web de CDC, y son recomendaciones de triaje, ¿verdad? Como aquí ustedes tienen que usar el buen senso y adecuar a las medidas de triaje de rutina que ustedes ya tienen en sus hospitales regularmente. Entonces, la próxima. Pues vamos a hablar un poquito sobre, de todo un poquito, pero no voy a tenerme mucho en la parte de antecedentes de COVID, porque ya como creo que ya vimos bastante de esto, pero más en la parte de triaje. Y ahí entonces vamos a hablar un poquito de la definición, qué deben de hacer los pacientes antes de llegar a un centro de atención médica,
qué pueden hacer los centros de atención médica para minimizar el riesgo de infección entre los pacientes y los trabajadores de salud, qué pueden hacer los trabajadores de salud para protegerse a ellos mismos y a sus pacientes durante el proceso de triaje, y las consideraciones para mantener el servicio de atención médica mientras se incremente el número de casos de COVID-19. El próximo. Entonces, rapidito aquí con los antecedentes de COVID-19, pues ya sabemos que es una enfermedad causada por un coronavirus emergente, el SARS-CoV-2, que conduce a una infección del tracto respiratorio, incluyendo a neumonía. Se transmite principalmente por medio de gotitas respiratorias que se van cuando estornudamos o tosemos. Y también se puede ocurrir la transmisión por medio de superficies contaminadas, justamente cuando estas gotitas ahí caen. Y pueden causar una variedad muy grande de síntomas. Cada día descubrimos una cosa diferente, pero entre estos los más comunes están fiebre, tos, fatiga, mialgia, dolor de garganta, dificultad para respirar y pérdida del gusto u olfato. En este link que está ahí abajo hay un listado completo de los síntomas si alguien tiene interés. El próximo. Alberto, si de casualidad no te acompaño en los slides, me avisa porque solo puedo ver mi pantalla. Entonces, ¿qué es el proceso de triaje, no? El triaje en general, si todos estamos en el área de salud, ya conocemos bien porque es un proceso que hacemos todos los días, ¿verdad? Que es ordenar y clasificar los pacientes cuando llegan a nuestro servicio de salud para determinar las necesidades y priorizar para dónde va este paciente, dónde puede ser adecuadamente atendido. En el caso específico de COVID-19, este proceso de triaje es particularmente importante porque de ahí ya empezamos a separar los pacientes que son sospechosos de COVID-19 y no los mezclamos con otros pacientes, y así como ya podemos empezar la prevención de la infección ahí mismo en nuestro proceso de triaje. Si hacemos un triaje efectivo, entonces podemos prevenir la transmisión del virus y a los pacientes, pero también protegemos a nuestros trabajadores de salud. El próximo. Cuando pensamos en este proceso de triaje, tenemos tres actores bien distintos y cada uno de ellos tiene un rol para que este triaje sea efectivo. Estos actores son los pacientes, el servicio de salud y los trabajadores de salud, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos tiene su parte para que este proceso de triaje sea efectivo. Entonces, ¿qué pueden hacer los pacientes empezando con ellos, ¿verdad? Para el proceso de triaje. Los pacientes pueden, primero, informar a los trabajadores de salud si buscan atención médica por síntomas sugestivos de COVID. Obviamente que algunos de estos puntos es necesario que se trabaje juntamente con el servicio de salud, porque el paciente va a llamar al servicio de salud, pero ahí hay que tener a alguien que atienda el teléfono y dé la información correcta, ¿verdad? Que esté entrenado y que pueda informar al paciente bien. Entonces, si pensamos solo del lado del paciente, estamos partiendo del presupuesto que el servicio de salud tiene este servicio para poder informar a los pacientes. Y si, por ejemplo, en el área en donde ustedes trabajan no hay, es una buena idea como sugerir que se empiece algo parecido, ¿no? Porque como decimos anteriormente, aquí son todas sugerencias, ideas que hay que adaptar a cada servicio. También estos pacientes
pueden utilizar una mascarilla si tienen disponible ya para empezar la parte de prevención. El paciente puede notificar en el registro cuando llega al hospital sobre sus síntomas respiratorios, así que llegue, porque ahí ya el personal ya está atento. Lavarse las manos así que entra al servicio de salud médica, de atención médica. Mantener siempre consigo un pañuelo desechable o alguna otra alternativa que cubra su boca y nariz, y desecharlo en un bote de basura así que lo usa. Y también mantener su distancia social de acuerdo con las recomendaciones de OMS. El próximo. ¿Qué pueden hacer los centros de asistencia médica para complementar todos estos pasos que hablamos que pueden venir de los pacientes? El próximo. Los centros de asistencia médica pueden comunicarse con los pacientes antes que estos pacientes lleguen al servicio de triaje. Ahí sería más o menos como hablamos antes, se tiene un servicio, una línea directa que las personas pueden llamar, informarse, decir sus síntomas y que están se dirigiendo a este centro. Se puede establecer y equipar adecuadamente el área de triaje, y ahí vamos a hablar un poquito más de esto. Por ejemplo, disponibilizando mascarillas médicas para personas que llegan con síntomas de COVID-19. Se puede establecer una área de espera exclusivamente para pacientes con sospecha de COVID-19 que sea separada de otros pacientes. Establecer todo el proceso, como sistematizar este proceso de triaje, y entrenar al personal que trabaja en este proceso de triaje sobre las medidas de prevención de infecciones, medidas de control, incluyendo ahí el uso adecuado del equipo de protección personal cuando necesario. Entonces hablamos un poquito de cada uno de estos puntos. El próximo. En la parte de comunicarse con los pacientes, antes que esos pacientes lleguen a los centros de atención médica. Esto puede ser, como decimos antes, establecer una línea directa, ¿verdad? Y esta línea directa, por ejemplo, el servicio puede tener ampliamente divulgado en los servicios de información, televisión, radio, un número, y que estos pacientes pueden llamar y determinar la necesidad. El paciente llama ahí, y de ahí ya se puede determinar la necesidad de una visita o no. Se puede utilizar, si es posible, la telemedicina. En varios lugares ya hay esto como definido, que son las videoconferencias, que se puede utilizar el celular, la computadora, y no hay la necesidad del paciente ir al servicio de salud directamente, a no ser que sea una emergencia y la persona que está haciendo la telemedicina diga, no, tienes que ir a un servicio de salud. Y aconsejar a los pacientes que tienen cuáles son los señales de advertencia o de peligro que este paciente si empieza, o su acompañante, ¿verdad? Anotar que son señales que hay que buscar la emergencia médica de inmediato. El próximo. Estableciendo y equipar el triaje. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues hay medidas simples que se puede hacer y que tienen un impacto muy grande, ¿verdad? La primera cosa es colocar avisos estratégicos y muy claros que van a direccionar a los pacientes con síntomas respiratorios o sospechosos de COVID
que se reporte inmediatamente a área de registro y que se sea muy bien señalizado, que ellos pueden saber directamente dónde van, porque ahí no están paseando por el hospital buscando dónde deben de ir y como por ahí ya spreading el virus. Si es posible, porque obviamente cada lugar tiene su particularidad y limitaciones, pero si es posible, sería interesante considerar tener una área de registro separada para los pacientes con sospechas de COVID-19. Y ahí así se puede asegurar que estos avisos que están ahí, los pacientes están se dirigiendo directamente, correctamente a donde tienen que ir. El próximo. Aquí es un ejemplo de cómo se puede establecer y equipar una área de triaje, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es asegurar que hay disponibilidad de mascarillas, pañuelos desechables en donde entra el paciente y los botes de basura para también echar los pañuelos, ¿verdad? Y una estación de higiene de manos cercana, que puede ser como para lavar con agua, jabón, o más comúnmente, casi todas las áreas ahora tienen, que se puede utilizar el gel para higienizar la mano. Instalar esto como una medida de protección al personal de salud, una barrera física. Por ejemplo, puede ser una tela o una pantalla de vidrio o plástico en la estación de registro, porque ahí tienes una barrera física entre el personal, la persona que está haciendo el registro y el paciente. Es barato, es fácil y es muy efectivo en el momento de evitar la contaminación, la transmisión del virus. También es muy interesante que se pueda asegurar y disponibilizar estaciones de higiene de manos, no solo en la área de entrada, pero en todas las áreas, incluyendo las salas de espera. Y ahí, nuevamente hablando, tener 2 salas de espera separadas, ¿verdad? Una para los pacientes regulares, otra para los pacientes sospechosos de COVID. Aquí tenemos como una ilustración que se puede ver, por ejemplo, la sala regular, no sé si pueden notar, pero la ventilación, pues quisimos dar la ilustración así, ¿no? Que sea como una ventana que no está abierta. Pero ahí si tienes la sala de espera para los pacientes respiratorios, ahí ya vas a ver que la ventana está abierta porque tienes ventilación natural, los pacientes están utilizando mascarillas, tienes una distancia de 1 metro entre un paciente y otro. Entonces, no son cosas complicadas, pero que de verdad hacen mucha diferencia y protegen a los pacientes y a los trabajadores de salud. El próximo. También es interesante, como hablamos antes, que tenga alertas visuales, porque al mismo tiempo ya estás como educando a los pacientes, ¿no? Entonces, que se puede colocar en los elevadores, en las salas de espera, y ahí se incluye la etiqueta de tos, cómo desechar artículos contaminados, cómo hacer la higiene de manos. Esto todo como más como lembretes para los pacientes que lo que tienen que hacer. La próxima. Y aquí ya hablamos precisamente en el slide anterior sobre la área de espera separada. Entonces no voy a detenerme mucho por aquí. El próximo. Entonces este proceso de triaje básicamente es interesante que tengamos personal clínico dedicado solamente a este proceso de triaje, que son médicos, enfermeros,
porque ellos van a hacer la evaluación física de los pacientes que tengan los síntomas respiratorios pero es interesante también capacitar al personal administrativo que trabaja en la área de recepción, incluso, como ya hablamos anteriormente, con el uso de equipos de protección personal, porque en algún momento ellos pueden necesitar y si necesitan, están preparados. Hay dos algoritmos que fueron hechos con la intención como de guiar un poquito y facilitar este proceso de triaje y que fueron basados en escenarios epidemiológicos, ¿verdad? Entonces, uno está como transmisión en países que tienen transmisión comunitaria de COVID nula o limitada y otro para países con transmisión comunitaria de COVID extendida. Y yo creo que la mayoría de nuestros países ahora está en la segunda fase ya extendida, pero hay algunos pocos, yo no sé si alguien aquí está vienen de este entorno. Entonces voy a hablar muy rápidamente de los dos, solo para orientarnos un poquito. El próximo. Entonces, empezando con el flujo de triaje para países que tienen transmisión comunitaria nula o limitada. El próximo. Cuando miramos este slide parece que es súper complicado, ¿no? Pero de verdad que no, y creo que la mayoría de nosotros ya estamos haciendo exactamente lo que está aquí, pero solo como un recordatorio. Tenemos como 3 acciones principales que podemos pensar en el momento de hacer un triaje efectivo. La primera acción sería identificar, la segunda acción sería separar y la tercera acción sería informar. Entonces, cuando pensamos en identificar, es lo que hacemos ya, ¿verdad? El paciente llega con señales y síntomas de COVID, y ahí, por ejemplo, fiebre acima de 38 o por lo menos 3 señales o síntomas de COVID-19. Si no aplica, pues él va a continuar con el proceso de triaje usual y ahí ya no hay ningún problema. Pero si sí, la primera cosa que hacemos es colocar la mascarilla al paciente y después identificamos su historial. Si hay historia de viaje o exposición directa a pacientes con COVID-19. Si esto se aplica, entonces vamos a separar este paciente del resto de los otros pacientes, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Principalmente ubicando este paciente en una habitación individual, que esté a él solo, si posible, con la puerta cerrada, o, como ya decimos, en una otra área que sea designada para pacientes con sospecha de COVID-19. Tenemos que asegurar que el personal de atención médica que cuidó de este paciente esté tomando todas las precauciones estándares de contacto y de diseminación de gotas. Únicamente permitir circulación en estas áreas de personal que tenga un rol muy definido, que tienen que estar ahí, porque si no tienen que estar, no hay por qué estar expuestos, ¿no? Entonces, a tener esto bien claro, y si tienen que estar ahí, que tengan su equipo de protección personal adecuado. Y nuestra tercera acción, que es informar, que sería notificar el programa de control de infección del hospital o a otro personal apropiado que se encontró un paciente que tiene una alta sospecha de COVID-19. La próxima. Más que todo un lembrete, porque en el momento que estamos clasificando los pacientes, claro que las manifestaciones de COVID son diferentes, a veces de acuerdo con la edad del paciente. Entonces, niños tienen determinados síntomas que son más comunes.
pero no olvidarnos de que es posible que las personas de edad más avanzada o personas que son inmunodeprimidas no desarrollen fiebre, porque siempre es el síntoma que estamos más esperando, ¿verdad? Pero a veces estas personas desarrollan síntomas que son atípicos, como por ejemplo confusión mental, problemas de movilidad, entonces, o que tengan una tos que no tenían antes y que apareció y que empeoró. Entonces hay que mantener esto, siempre lembrarnos de esto para que no nos pase algo importante. En países donde los patógenos que inducen a fiebre, como malaria, dengue, no son endémicos, entonces la fiebre, solamente la fiebre puede ser usada como un criterio para COVID-19 en el caso de estos pacientes que son inmunodeprimidos y que presenten fiebre. El próximo, por favor. En el caso de países que tienen la transmisión de SARS-CoV-2 comunitaria ya generalizada, el próximo, podemos usar este flujograma aquí, que es bien parecido que el otro, pero solo un poquito más, con menos etapas, ¿verdad? Aquí también usamos las acciones de identificar, separar e informar. En la parte de identificación es exactamente lo mismo que la primera, y si el paciente presenta señales y síntomas de COVID-19, vamos a poner la mascarilla en este paciente, separar este paciente del restante de los otros pacientes de la misma manera en una área designada o, si posible, en una habitación individual con la puerta cerrada. Y usar todos los criterios que ya hablamos anteriormente. Y igualmente informar, que sería notificar al programa de infecciones del hospital y a otro personal apropiado. El próximo. Igual, el mismo lembrete vale aquí para los pacientes inmunodeprimidos o de edad avanzada. El próximo, por favor. Entonces, solo un recordatorio, este proceso de triaje hay que seguir el algoritmo que hablamos, o el algoritmo que tenga su servicio de salud, ¿verdad? Porque aquí el más importante es que tengas ese proceso muy claro. Y como yo dije antes, esto es un ejemplo. Es claro que cada servicio adecua de la mejor manera, pero el importante es que tengas esto muy claro y que cuando el paciente llegue, esto acontezca así como rápido, ¿no? Entonces, seguir su algoritmo de triaje, siempre fornecer mascarilla médica a pacientes que son sospechosos de COVID-19 cuando posible, separar este paciente inmediatamente, y limitar el número de familiares que acompañan este paciente, de preferencia ningún, pero en el caso de pacientes idosos o más grandes o niños, hay que tener a alguien. Entonces, por lo menos en el máximo un familiar por paciente. El próximo. Voy a hablar rápidamente de esto porque sé que es siempre una pregunta frecuente. Sé que estamos con nuestro tiempo corto, pero solo un poquito sobre limpieza y desinfección del área de triaje. Entonces, cada lugar también tiene su rutina de limpieza. Solo esto, esta parte de limpieza y desinfección, es toda una presentación separada. Pero solo para como hablar rápidamente para que ustedes tengan en mente que la limpieza hay que ser hecha por lo menos 2 veces al día. Hay que centrarse en superficies tocadas con frecuencia, como las donde se toca para abrir la puerta o otros lugares así. Desinfectar con cloro o álcool a 70%, dependiendo del tipo de área que estás desinfectando. El próximo. Con la parte de los trabajadores de salud, lo que se puede hacer
es adherir a todas las precauciones estándares de control de infección, capacitar y familiarizarse con las precauciones y los contactos de gotículas, asegurarse de que los procedimientos de limpieza y desinfección se realicen de manera consistente y correcta y permanecer en casa si tiene síntomas de COVID-19. El próximo. Aquí a mí me encantaría hablar un poquito más sobre cómo poner y sacar el EPP, pero esto, como dijo, es una parte, es una presentación aparte. Desafortunadamente no tenemos tiempo, pero aquí tenemos el equipo de protección personal. Entonces, los trabajadores de salud que no entran en contacto con pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, por ejemplo, la persona que está haciendo el registro en la frente, y si tiene una barrera de vidrio que separa a esta persona del paciente, esto es suficiente, no se requiere el uso de EPP. Si no hay esta barrera física, la persona está directamente, mismo con la distancia de 1 metro, como está directamente hablando con el paciente, entonces el interesante es que use, es el recomendable, ¿verdad? Que utilice mascarilla y protección para los ojos. El próximo. Aquí igual, si es un trabajador de salud y que tiene contacto con pacientes sospechosos y confirmado de COVID-19, entonces hay que utilizar el equipo de protección personal apropiado, que sería la careta, mascarilla, bata y guantes. El próximo. Como dijo antes, es importante que nosotros nos eduquemos, entonces tener toda esta parte de cómo poner, colocar, cómo lavar las manos, es obligación de nosotros como profesionales de salud que tengamos esto ya súper bien en nuestra mente para proteger a nosotros y a nuestros pacientes. El próximo, ya estamos terminando. Las medidas importantes durante los periodos de transmisión comunitaria de COVID son estrategias que podemos tener para evitar aglomeración en el área de triaje y preservar nuestro EPP. Entonces, si no hay necesidad de que el paciente esté en el hospital, si no es algo urgente, no hay por qué estar ahí. Entonces, muchos hospitales optaron por suspender sus servicios de emergencia, de urgencia, y solo, o no suspender el de emergencia, sí, mantener esto, ¿verdad? Y suspender los servicios electivos que se puede hacer en otro momento. Y extender los horarios de operación también es una buena idea para limitar la aglomeración también en las áreas de triaje. El próximo. Muchos hospitales también optaron por esto porque no tenían el espacio apropiado, pero poner una área de triaje de COVID fuera del hospital, fuera del predio físico del hospital, pero que tenga un contacto y que esté también de acuerdo con las normas de ventilación y de espacio físico. Y con esto, el próximo, termino mi presentación. Gracias y perdona que me extendí un poquito. Muchísimas gracias, doctora. No se ha extendido mucho, así que no se preocupe. Y le agradecemos mucho también por tocar en lo del EPP. Ese es un área en la que esta sesión se enfoca bastante. Ya tuvimos 2 sesiones dedicadas al EPP y estamos planificando una futura también porque es un área en donde necesitamos reforzar bastante. Así es que le paso la palabra a nuestro compañero, el doctor Nolasco, que nos va a apoyar con algunas de las preguntas que ustedes hicieron, ya sea en el registro, y estamos monitoreando el chat también para las preguntas que tengan también en el chat, las pueden poner si tienen preguntas sobre la presentación. Adelante, Carlos.
Doctora, muchas gracias por la presentación, una excelente presentación en cuanto a triaje. Tengo varias preguntas. Yo soy médico internista que trabaja en Springfield, Illinois, soy originario de El Salvador. Tengo varias preguntas acerca de triaje y de su presentación. La primera viene de Marieta Elizabeth Paredes Lavado de Perú. Ella pregunta que qué profesionales de salud deben de ser parte del área de triaje. Bueno, este es de preferencia un personal que se ha entrenado para hacer la parte de triaje, ¿verdad? Si es que vas a evaluar el paciente, obviamente que son médicos y enfermeros, pero si estás trabajando en la parte de primera línea, ¿verdad? Donde llega el paciente, tienes que hacer el registro y llevar a este paciente a sala de espera. Entonces, estos son los profesionales que en general ya lo hacen por lo regular, pero aquí la cosa es que estén bien entrenados para hacerlo. El proceso de triaje es lo mismo, pero las precauciones es que son un poco más adecuadas a COVID-19. Entonces, toda esta parte de, por ejemplo, si no tienes la barrera y tienes que utilizar el equipo de protección personal, que este profesional se ha entrenado a utilizar bien este equipo, ¿verdad? Pero si es si va a estar como viendo los pacientes, ahí también igual son los médicos o los enfermeros que ya lo hacen de rutina. No sé si contesté la pregunta. Creo que sí. La siguiente pregunta, ya que está hablando un poco de equipo de protección personal, y esto es algo muy importante para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 entre los trabajadores de salud, viene de Perú. Preguntan que qué equipo de protección personal debe utilizar puntualmente las personas que están en triaje, digamos las enfermeras, otros profesionales de salud y los médicos que están en esta área, especialmente cuando van a haber pacientes que posiblemente que sean sospechosos a COVID-19. Creo, yo no sé, Alberto, si es posible regresar a los slides, estos últimos que estábamos hablando, porque precisamente pasé rápido, pero ahí habían estos slides. Déjame ver si encuentro aquí. Pero básicamente depende del tipo de contacto que vas a tener con el paciente, ¿verdad? Como ya había hablado antes, si eres la persona que está haciendo la papelería, que estás haciendo la ficha médica del paciente, tienes tu pantalla que te separa del paciente. Entonces, en este caso, tú puedes usar una mascarilla de tela y no hay necesidad de nada más que esto. Si estás haciendo este mismo trabajo, pero no tienes esta protección, entonces vas a tener que utilizar su mascarilla médica, ¿verdad? Y las gafas. Si eres, por ejemplo, una enfermera o un médico que este paciente pasó por el triaje, es un paciente altamente sospechoso de COVID-19 y usted va a examinar a este paciente, pues ahí tienes que tener tu equipo de protección con la mascarilla, con la gafa, con la protección, tu bata, tus guantes, ¿verdad? Porque ahí estás en contacto directo con el paciente. Si es un paciente que tiene secreciones o que está enfermo, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que tengas contacto con estas secreciones es muy alta, entonces tiene que estar súper bien protegido. Pues varía de acuerdo con el tipo de contacto que tienes con el paciente, ¿verdad? Aquí vale lembrar que si no estás haciendo ningún procedimiento que genere aerosol, entonces no necesitas la N95, puedes usar una mascarilla cirúrgica regular. Si estás haciendo un procedimiento que genere aerosol, entonces hay que usar la N95.
Perfecto, gracias. ¿Quiere complementar la respuesta, por favor? Elsie, por favor, ¿alguna otra idea? No, solamente quería abundar en la pregunta. Lo que pasa, Mari, es que mucho del personal hace esa pregunta porque ellos quieren estar preparados. Entonces, muchas veces ellos están hablando de si el personaje en el triaje tiene que tener una protección lo más fuerte posible, o sea, como con una N95. Se está utilizando mucho los kimonos en nuestros países, donde tiene una sola pieza, ¿no? Desde el gorro para abajo. Y la razón que se preguntaba en otras sesiones que hemos escuchado es, pero ¿y si el paciente se presenta bien grave y tenemos que correr a auxiliarlo? ¿Va a haber un contacto más cerca? Si hay que intubar rápidamente, o sea, todas estas posibilidades llevan al personal a sentirse que si ellos están en triaje deben de estar completamente protegidos y tener las mascarillas N95. ¿Usted qué piensa de eso? Aquí igual, Elsie, solo voy a reforzar porque yo sé que pues las personas que están ahí en el día a día lo que quieren es sentirse seguros, ¿verdad? Cuando están haciendo su trabajo. Pero muchas veces si estás haciendo si tu trabajo no requiere que uses la N95, la estás usando con la dificultad que hay últimamente de encontrar estas mascarillas, cuando alguien la va a necesitar, no va a tener porque no hay, ¿verdad? Entonces, que esto sea muy criterioso para que no desperdiciemos material, ¿verdad? Entonces las recomendaciones, ahí están las recomendaciones de CDC, de OMS, son muy claras. Entonces, lo que veo yo es como sea criterioso en el momento de usar su EPP y que piense dos veces si realmente necesitas un N95, si realmente necesitas un equipo más sofisticado, si la única cosa que vas a hacer es como llenar la ficha médica del paciente. Entonces, como que hay que haber un balance en esta escoja, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta viene de Aide Martínez de Perú. Aide pregunta si hay alguna acción clave en cuanto a triaje que es diferente para los establecimientos de salud, digamos, en los establecimientos de salud de primer nivel versus segundo nivel de atención versus tercer nivel de atención, sabiendo que primer nivel de atención son por ejemplo, unidades de salud y tercer nivel de atención, pues los hospitales más especializados. Claro que con los de tercer nivel, la gravedad de los pacientes que ahí llegan es como diferente de los pacientes que llegan a nivel primario de atención, ¿verdad? Entonces sí hay algunas diferencias. Y, por ejemplo, difiere también en el tipo de contacto que vas a tener con el paciente, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, en los hospitales, pues hay medidas mucho más estrictas. El uso de EPP como que es un otro nivel que la de atención primaria. Ahí como creo que demos una pincelada muy rápida en la presentación, dependiendo del rol es lo que utilizas, ¿no? Pero sí hay que adecuar a la gravedad de los pacientes porque obviamente el grado de exposición del profesional de salud es diferente también, ¿no? Doctora Vargas, ¿quisiera agregar algo más? No, estoy bien, que estaba viendo algunas de las preguntas del chat y una de las cosas que me llama mucho la atención y que creo que hemos enfatizado antes tiene que ver con los espacios para el trabajador.
¿no? Este personal que está trabajando con pacientes de COVID tiene a veces una sala o para poder completar su trabajo al final del día, tal vez escribir las notas. También hay áreas comunes para poder tomar su merienda, baños, etcétera. Entonces, una de las preguntas se enfocaba en la limpieza, cuál sería la frecuencia de la limpieza de esas áreas comunes. Y a mí me gustaría agregar cuál sería el EPP que usted cree sería apropiado para este personal que estaría interactuando muchas veces con muy poca distancia entre compañeros. ¿Estás hablando específicamente del EPP que hay que usar, por ejemplo, los profesionales de salud que están en estas salas de break, ¿verdad? Sí. ¿O estás hablando de del personal de limpieza? Dos cosas, dos preguntas diferentes. Una es la frecuencia de limpieza de esas oficinas o áreas comunes, que si se debe hacer igual que la sugerencia de las otras áreas 2 veces al día mínimo. Y la otra es el EPP que este personal debería utilizar cuando entran en estas áreas comunes, porque esa es la otra cosa que estamos viendo, que tenemos personal en el área de triaje vestidos con kimono, con su mascarilla, con la protección ocular, pero al momento de salir de esta área de triaje para tomarse un receso, entran en unas áreas comunes como para el baño, las salas de las meriendas, o al final del día del trabajo tienen que ir a completar sus notas en la computadora o a mano. Y entonces, ¿qué precauciones vamos a tener ahí? ¿Qué tan frecuente se va a hacer la limpieza de esos lugares? ¿Y qué debemos usar para poder protegernos? Porque vamos a estar ahí varios profesionales en un espacio pequeño. Bueno, con relación a frecuencia de limpieza, el ideal es como hablamos anteriormente, que sea 2 veces al día. Obviamente que si hay un derrame, si hay algo que se ensució, que limpie inmediatamente, ¿verdad? Pero 2 veces al día es una buena frecuencia. Y con relación al uso de EPP, en estas áreas es al revés, ¿verdad? Tienes que sacar el EPP antes de entrar en estas áreas y no utilizar. La única cosa que tienes que tener siempre con usted es la mascarilla, ¿verdad? Pero si saliste de una área contaminada y vas a un cuarto, un break room, para llenar sus notas, por ejemplo, tienes que sacar todo su EPP, no puedes entrar ahí con todo contaminado, ¿verdad? Obviamente mantener su mascarilla médica, no hay necesidad de la N95 ahí, pero sí, y incluso varios hospitales, y me imagino que ustedes tienen la misma experiencia, lo que hacen es que hacen turnos más cortos, porque cuando las personas tienen que hacer esta troca de turno o que hay que comer otra cosa, sacan la EPP y no tienen que regresar después, no tienen que poner otra EPP porque esto puede se tornar muy costoso, ¿verdad? Si sacas y si tienes que entrar en estas áreas 5 veces durante tu turno, son 5 cambios de EPP. Entonces, hay hospitales que ya están haciendo los turnos más cortos para facilitar este proceso. ¿Contesté? Sí, gracias, doctora. Antes de continuar, queremos por favor recordarles a todos los participantes que por favor accedan el enlace que Alberto colocó en el área del chat, es el enlace para la evaluación, y a través de ese enlace también podrán entonces recibir su certificado de participación. Ahora paso la palabra al doctor Nolasco. Tengo aquí una pregunta bien interesante de Carmen Castillo. Quisiera saber si Carmen Castillo puede encender su cámara y su micrófono para poder hacer la pregunta a la doctora directamente. Ok, si no, tengo la pregunta.
Perdón. Sin pena, Carmen, aunque sea el micrófono. Buscamos buscar una comunidad de práctica, así es que vamos todos a compartir. Adelante, Sí. Carmen. Me disculpan que me van a ver, buenas tardes para todos, me disculpan que me ven mirando de lado, pero es que tengo 2 monitores. Entonces, por eso tenía la cámara apagada para que no vieran que estaba trabajando. De cualquier forma, mi pregunta recoge parte de lo que decía la licenciada Elsie, pero quiero enfatizar cuál es la situación. Somos un equipo, no hemos salido a trabajar todavía, estamos afinando y ver en qué momento lo vamos a hacer. Somos un equipo de campo y salimos desde la mañana de la oficina y estamos todo el día trabajando en campo. Somos aproximadamente entre 6 y 8 personas. Y tenemos que regresar, cosa que estamos pensando cómo lo voy a hacer porque el espacio no me da para mantener a las personas, por lo tanto tendré que hacer turnos de entrada. Pero tenemos que regresar a la oficina porque tienen que hacer transmisión de datos y una serie de cuestiones. Vamos a trabajar en comunidades donde sabemos que ya hay transmisión comunitaria de COVID. Estamos trabajando haciendo encuestas a las personas, no sabemos cuál de esas personas pudiera estar positiva. Esa oficina todo el día está sola, pero regresamos en la tarde y vamos a estar 1 hora, 2 horas, pueden ser 3 horas. Esa oficina tendría que limpiarse diariamente. No va a ser 2 veces al día porque el resto del tiempo la oficina está sola. Mi pregunta es, todas las tardes hay que limpiar la oficina, independientemente de si lo que estoy afinando en los documentos es que cada quien limpie su área de trabajo antes de retirarse. Porque como quizá van a tener que ser 2 grupos de personas entrando, entonces cada quien tiene que dejar limpia su área antes de salir. Pero ya al salir el segundo grupo, en líneas generales, habría que limpiar toda la oficina. Ahí tienes que usar como su buen senso, ¿verdad? Como que, porque depende mucho de qué tipo de actividad va a estar haciendo su equipo y qué tipo de contaminación va a haber en esta oficina. Yo creo que la idea que tienes de cada uno limpiar su área al final de su turno es bastante interesante porque como va a facilitar bastante, ¿verdad? Pero yo creo que sí sería interesante como por lo menos una vez al día hacer una limpieza. No hay que, si no están viendo pacientes ahí, si no están, como no hay material biológico, si no están haciendo ningún procedimiento en esta oficina, claro que no es un nivel de contaminación exacerbado como si fuera en un hospital o en una clínica, ¿verdad? Entonces, su temor es porque ellas van en campo y regresan. La limpieza puede ser una limpieza bien hecha, obviamente, porque todos tienen que ser, pero no es como un riesgo súper alto como si estuviera en un hospital o en una clínica, ¿verdad? Entonces, usar el buen senso y ver qué tipo de riesgo tienes ahí. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Susana González Moncada. Si Marta puede colocar su cámara y su micrófono, nos gustaría mucho escucharla. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Desde el punto de vista de experiencia personal con algunos colegas que han fallecido inclusive por haberlos trasladado teniendo algunos factores de riesgo, principalmente la edad 60 años, 59, 62, y además de tener otros factores de riesgo desde el punto de vista de estado de salud. Yo preguntaba si desde la experiencia que ustedes han vivido, desde el punto de vista de organización, se han introducido estos criterios para asignar el personal de salud que sea más joven, que tenga menos factores de riesgo, etcétera. Porque si vemos la casuística de trabajadores de la salud, médicos y enfermeras que han fallecido, hasta visualmente nosotros podemos identificar esos factores. Gracias. No sé si puede, porque no sé si puedes explicar un poquito, Marta, porque no entendí muy bien la pregunta.
Sí puedo hablar. Lo que Marta decía, Marta está en mute. sí, lo que Marta decía es si deberíamos de tener en cuenta la edad y los factores de riesgo, digamos, en los médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud que hacen triage en emergencia o que tienen a consultas externas. Sí, este es un Exactly. punto excelente, muy bueno, Marta, y tienes razón, debería de haber hablado esto en la presentación, es un buen punto para acrecentar ahí. Sí, sí, de cierto que sí, porque lo que la mayoría de los hospitales y la recomendación que se hace es que, pues, si es un trabajador de salud de alto riesgo, ¿verdad? Sea por la edad, sea por una comorbidad, pues que evite que esos trabajadores estén en estas áreas, ¿no? Como que estas personas en otros lugares que sean menos riesgosos. Pero buen punto. Voy a poner en la próxima presentación. Gracias. Sí, y me gustaría también darles la bienvenida e invitar tenemos dos personas que se unen a nuestro equipo también, la doctora Forno, que también del CDC de Centroamérica, Secomisca. Están trabajando el mismo programa. Les voy a poner en el chat el enlace para poder, si quieren registrarse al eco clínico. Ellos tienen 2 ecos, uno del laboratorio y otro clínico, para que tengan estas opciones también y puedan invitar a sus colegas. Y tenemos a la compañera Sara Ferraz, que se une a nosotros desde Brasil. Ellos tienen una organización sin fines de lucro que se llama ProEpi, y también están laborando no solamente con Brasil, sino que con varios países latinoamericanos para apoyar estas iniciativas de COVID-19. Así que bienvenidas y siéntanse también libres de dar o agregar. Ya ven que aquí estamos haciendo una comunidad de prácticas, así que todos enseñamos, todos aprendemos, así que podemos, si tienen algo que abundar en alguna de las preguntas o respuestas, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Antes de terminar, quería hablar un Pasamos un poco. momento la palabra a nuestro doctor Carlos. Gracias. Antes de terminar, quería hablar. Hemos recibido bastantes preguntas de reinfección de COVID-19. Doctora Freitas, quería saber si usted conoce algo de esto y si no, puedo opinar igual. Sí, este es una área como que muy controversa, no controversa, pero que no conocemos tanto todavía, ¿verdad? Pero sí ya hay casos de personas en China, en los Estados Unidos, creo que la semana pasada fue el primer caso ahí en los Estados Unidos, de personas que se reinfectaron con el coronavirus. Todavía no hay como que mucha información al respecto, pero ya están apareciendo los primeros casos de reinfección. Pero sí, es una área que todavía tenemos como que bastante a aprender. Si quieres complementar, Carlos. Sí, yo quería colocar 2 reportes y estoy totalmente de acuerdo en lo que usted ha dicho. Es poco lo que se sabe de reinfección de COVID-19. Déjeme quitar esto y le voy a colocar la pantalla correcta. Es poco lo que se sabe de COVID-19, de reinfección. Han habido dos papers o 2 artículos que han hablado bastante acerca de 2 casos, uno en Hong Kong de una persona de 33 años y el otro en Nevada. La primera en Hong Kong pasó 142 días aproximadamente luego de la infección primaria, digamos. Y lo bueno de este caso de reinfección era que inicialmente la primera infección fue algo relativamente leve y después de eso la segunda fue completamente asintomática, que únicamente fue en tamizaje que encontraron esta infección secundaria.
cuando hicieron el mapeo genómico, se dieron cuenta que eran 2 virus distintos. Entonces, fue un tanto pues bueno, digamos que la segunda infección fue asintomática. El segundo caso es un caso que ocurrió en Nevada. Ese fue un caso un poco más, digamos, difícil en el sentido en el que la segunda infección ocurrió más o menos a 48 días aproximadamente después de la primera. Igual hicieron un mapeo genómico, fueron 2 virus distintos. Lo problemático, digamos, de este caso de Nevada es que la segunda infección fue más seria que la primera, que pues es lo que nosotros no sabíamos si iba a pasar o no. La primera infección fue un cuadro clínico relativamente leve, y la segunda, pues fueron síntomas un poco más graves que llevaron al paciente incluso a ser hospitalizado con neumonía y demás. Los links de ambos artículos los vamos a colocar en el chat si ustedes quieren, pero era algo que queríamos hablar, ya que recibimos varias preguntas de reinfección de varios países. Con eso voy a dejar la palabra a Denise. Gracias a los doctores, ¿verdad? La doctora por su presentación en la tarde de hoy. Gracias al doctor por esos casos que acaba de presentar. Para concluir la sesión de hoy, pues nos gustaría agradecerles a todos por su tiempo y su experiencia. Gracias por asistir a este programa de COVID-19 de América Latina. Si no pudimos responder alguna de sus preguntas hoy, por favor, únanse a nosotros en una sesión futura. Y nuestra próxima sesión se llevará a cabo el martes 8 de septiembre sobre el tema de evaluación de riesgos del trabajador de la salud, que va a ser presentado por la doctora Forno. También puede unirse a nosotros este jueves 3 de septiembre para la sesión de América Latina, y el lunes 14 de septiembre para la sesión de ECO América de sesiones interactivas y actualizaciones. Alberto también había puesto ahí los enlaces para poder registrarse en cada una de esas sesiones. Ahí están nuestras 3 sesiones de la semana, una los lunes, que es clínica, los martes por la tarde, que serían estas, y entonces la de avances del COVID, que son los jueves. Y visite nuestro sitio web COVID-19 Project ECO para obtener actualizaciones e información de la sesión. Una vez más, gracias a todos por haber participado. Recuerden llenar la evaluación y los esperamos entonces en nuestra próxima sesión. Gracias a todos. Mil gracias. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Muchas gracias. Adiós. Cuídense mucho.